El crack de la Bolsa de Nueva York, el inicio de la Gran Depresión. Narradoran imagina que en una sola mañana, toda tu fortuna se evapora como humo, que millones de personas pierdan todo lo que han construido en sus vidas en cuestión de horas, que la economía más poderosa del mundo se desplome como un castillo de naipes. Esto no es ficción. Esto sucedió realmente el martes 29 de octubre de 1929, un día que cambió para siempre la historia de la humanidad. Bienvenidos a Crónicas y Protagonistas de la Historia, el canal donde exploramos los momentos más decisivos que han marcado nuestro mundo. Soy tu narrador y hoy vamos a sumergirnos en uno de los colapsos económicos más devastadores de todos los tiempos: el crack de la Bolsa de Nueva York y el inicio de la Gran Depresión. El contexto previo. Para entender la magnitud de esta catástrofe, debemos retroceder a los locos años 20. Estados Unidos vivía una euforia económica sin precedentes. La Primera Guerra Mundial había terminado, la industrialización avanzaba a pasos agigantados y parecía que la prosperidad nunca tendría fin. La Bolsa de Nueva York se había convertido en el símbolo de esta bonanza. Desde 1925 hasta 1929, los precios de las acciones se multiplicaron por 4. Cualquiera podía invertir, desde millonarios hasta trabajadores comunes que apostaban sus ahorros soñando con hacerse ricos de la noche a la mañana. Pero esta aparente prosperidad tenía pies de barro. Las inversiones se basaban en especulación pura, no en el valor real de las empresas. La gente compraba acciones con dinero prestado, creando una burbuja gigantesca que estaba a punto de explotar. Los primeros signos de alarma. En septiembre de 1929, comenzaron a aparecer las primeras grietas. Algunos inversores experimentados empezaron a vender sus acciones, presintiendo que algo no andaba bien. El mercado comenzó a mostrar volatilidad, pero la mayoría de la gente seguía creyendo que se trataba de fluctuaciones normales. El jueves 24 de octubre, conocido como Jueves Negro, fue el primer golpe serio. Las acciones cayeron abruptamente y el pánico comenzó a extenderse por Wall Street. Sin embargo, algunos banqueros importantes intentaron estabilizar el mercado comprando acciones masivamente. Por un momento, pareció que la crisis se había controlado. Si esta historia te está pareciendo fascinante, no olvides darle like a este video y déjanos en los comentarios qué otros momentos históricos te gustaría que exploráramos en Crónicas y Protagonistas de la Historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad. El martes negro. Pero el respiro duró poco. El lunes 28 de octubre, las ventas se intensificaron nuevamente. Y entonces llegó el martes 29 de octubre de 1929, el día que pasaría a la historia como Martes Negro. Desde las primeras horas de la mañana, una multitud desesperada se agolpaba frente a la Bolsa de Nueva York. Los corredores gritaban órdenes de venta. Los teléfonos no paraban de sonar, y el pánico se había apoderado completamente del mercado financiero. En solo unas horas se intercambiaron más de 16 millones de acciones. Una cifra récord para la época. Los precios se desplomaron sin control. General Electric perdió 48 puntos. Westinghouse cayó 34 puntos. Y así sucesivamente con todas las principales empresas. Las consecuencias inmediatas. El colapso no se limitó a Wall Street. Millones de estadounidenses que habían invertido sus ahorros lo perdieron todo en cuestión de horas. Las empresas sin capital comenzaron a cerrar. Los bancos, que habían prestado dinero para especular en bolsa, quebraron uno tras otro. Los protagonistas de esta tragedia fueron tanto los grandes magnates como la gente común. William Crawford Durant, fundador de General Motors, perdió toda su fortuna. Miles de pequeños inversores vieron evaporarse los ahorros de toda una vida. Se cuenta que algunos corredores de bolsa, desesperados, se suicidaron lanzándose desde los rascacielos de Manhattan. El inicio de la Gran Depresión en una década perdida. Lo que comenzó como una crisis financiera se transformó rápidamente en una depresión económica que duraría toda la década de 1930, convirtiéndose en la crisis económica más severa del siglo XX. La producción industrial cayó un 50% entre 1929 y 1933. El desempleo alcanzó el 25% de la población activa
y millones de familias perdieron sus hogares. Las ciudades se llenaron de personas sin trabajo que hacían colas interminables para recibir comida gratuita en los comedores populares. Surgieron las Hooverville, barrios de chabolas construidas con cartón y lata donde vivían las familias que habían perdido todo, nombradas irónicamente así por el presidente Herbert Hoover, a quien muchos culpaban de la crisis. El campo no se salvó de la tragedia, los precios agrícolas se desplomaron y muchos granjeros no podían pagar las hipotecas de sus tierras. La situación empeoró con las sequías de 1931 y 1932, que crearon el Dust Bowl, tormentas de polvo que arrasaron las grandes llanuras. La crisis no se limitó a Estados Unidos. Debido a la interconexión de la economía mundial, la depresión se extendió como una plaga por Europa, América Latina e Hawaii, África. Países enteros vieron colapsar sus economías exportadoras. Alemania, que dependía de los préstamos estadounidenses desde la Primera Guerra Mundial, experimentó un colapso económico que contribuiría al ascenso del nazismo. En Brasil, los precios del café cayeron dramáticamente. En Chile, las exportaciones de salitre y cobre se desplomaron. Argentina vio colapsar sus exportaciones de carne y trigo. La depresión fue realmente global, afectando incluso a países que tenían poca relación directa con la Bolsa de Nueva York. Los efectos sociales y políticos. La Gran Depresión cambió para siempre la mentalidad estadounidense y mundial. La fe ciega en el libre mercado se tambaleó y comenzó a surgir la idea de que el gobierno debía intervenir en la economía para evitar crisis similares. Franklin Delano Roosevelt, quien llegaría a la presidencia en 1933, implementaría el New Deal, un conjunto de políticas públicas destinadas a reactivar la economía y proteger a los más vulnerables. Bancos centrales de todo el mundo comenzaron a desarrollar mecanismos de supervisión y control. Las lecciones aprendidas, el crack de 1929 nos enseñó que la especulación descontrolada puede llevar a consecuencias desastrosas, que la euforia del mercado puede cegar a inversores y reguladores por igual, que cuando una burbuja financiera explota, las consecuencias se extienden mucho más allá de Wall Street, afectando a millones de personas que nunca invirtieron un centavo en la bolsa. También nos mostró la importancia de la regulación financiera, de la supervisión bancaria y de tener mecanismos de protección social para enfrentar las crisis económicas. El día que cambió el mundo para siempre, el martes negro de octubre de 1929, no fue solo el final de una era de prosperidad desenfrenada, sino el inicio de una nueva comprensión sobre cómo funcionan los mercados y las economías modernas. Las cicatrices de esa crisis moldearon las políticas económicas durante décadas, y sus lecciones siguen siendo relevantes hoy en día. Aquel día marcó el fin de la inocencia económica estadounidense. Antes del crack, muchos creían genuinamente que los mercados solo podían subir, que la prosperidad era infinita y que las crisis económicas eran cosa del pasado. La realidad los golpeó con la fuerza de un huracán, pero también marcó el nacimiento de una nueva conciencia social. De las cenizas de la depresión surgió un consenso sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables, de regular los mercados financieros y de que el gobierno tenía un papel activo en garantizar el bienestar de sus ciudadanos. La Gran Depresión forjó una generación que valoraba la seguridad por encima del riesgo, el ahorro por encima del consumo desmedido y la solidaridad por encima del individualismo extremo. Estos valores influirían en la política y la cultura estadounidense durante décadas. Curious Summon. La crisis también demostró la increíble capacidad humana para la innovación y la adaptación. Durante los años más duros de la depresión, se inventaron nuevos productos, surgieron nuevos modelos de negocio y se desarrollaron tecnologías que posteriormente transformarían el mundo. Cada vez que vemos burbujas especulativas en los mercados actuales, ya sea en la tecnología, las criptomonedas o los bienes raíces, cada vez que escuchamos sobre crisis financieras en cualquier parte del mundo, deberíamos recordar las lecciones de aquel martes fatídico que cambió el mundo para siempre. La historia del crack de 1929 nos recuerda que detrás de cada número,
de cada estadística económica, hay personas reales con sueños, esperanzas y familias, que las decisiones financieras tienen consecuencias humanas profundas y que la responsabilidad en los mercados no es solo una cuestión técnica, sino profundamente moral. Esto ha sido Crónicas y Protagonistas de la Historia. Si te ha gustado este recorrido por uno de los momentos más dramáticos del siglo XX, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Déjanos en los comentarios, ¿qué otros eventos históricos te gustaría que exploráramos? ¿Conocías todos estos detalles sobre el crack de la bolsa? Comparte este video con alguien a quien le apasione la historia, tanto como a nosotros. Recuerda que la historia no solo nos cuenta lo que pasó, sino que nos ayuda a entender el presente y construir un mejor futuro. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas y Protagonistas de la Historia.